Queridos hermanos y hermanas, les invito a estar un momento con Dios. La liturgia de la palabra de este domingo, 18 de octubre de 2020, 29ª semana del tiempo ordinario, está tomada del profeta Isaías 45, 1, 4, 6. Llevo de la mano a Ciro para doblegar ante él las naciones. A esta palabra respondemos con el Salmo 95. Aclamen la gloria y el poder del Señor. La segunda lectura de la carta a los Tesalonicenses 1:5. Recordamos su fe, esperanza y caridad. El Evangelio de Mateo 22:15-21. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy día la mayoría considera normal y reclama la separación de la Iglesia y el Estado. Es verdad que para algunos separación significa oposición y en último término imposición de uno de los dos, pero en general se busca la colaboración al servicio de los ciudadanos, sobre todo de los más pobres. Más difícil es la separación entre el poder político y el poder económico. Jesús se vio atrapado en una realidad en que se confundían todos los poderes, religioso, político y económico, y en el fondo todos estaban para exprimir al pueblo. Fue precisamente Jesús el que abrió una brecha en aquella realidad que al final lo conduciría a la muerte. En la cuestión de los impuestos, Jesús no cayó en la trampa que le tendían, aunque su respuesta era claramente subversiva para el que quisiera entender, y probablemente los fariseos y herodianos comprendieron muy bien lo que Jesús decía y al final le pasarán la factura. El Señor no entra en la cuestión concreta de los impuestos, va a la raíz de lo que está pasando con su pueblo en el momento de la ocupación romana. Es el poder impuesto por la fuerza que ha usurpado el señorío de Dios sobre su pueblo. Es un poder que no respeta el mandamiento de no hacer imágenes ni de Dios ni del hombre, y que mediante ellas hace omnipresente al emperador como si fuera un Dios. Jesús no puede aceptar que un poder puramente humano desplace al único que tiene derecho sobre su pueblo que liberó de Egipto. Al mismo tiempo que denunciaba aquel poder blasfemo, acusa también a sus cómplices judíos, a las autoridades de su tiempo, que se aprovechan de la situación sin hacer oposición al dinero romano con el que pagaban el tributo. De ahí que las autoridades religiosas no podían tolerar la libertad con la que actuaba Jesús y lo entregaron al poder romano para que lo crucificara. Jesús cuestiona el aparato político y religioso que utiliza a Dios para sus propios intereses, a los que es inmolado el pueblo fiel. Trata de situar el poder político y el religioso en su sitio, sin que esto signifique que sean una esfera independiente de Dios, en la que uno puede hacer lo que le dé la gana, sobre todo con el dinero. Para Jesús, también el dinero debe ser administrado según el plan de Dios, es decir, al servicio de los más pobres. En el día de hoy celebramos el Día de las Misiones. En su mensaje, el Papa nos invita a reflexionar sobre la misión de cada creyente en los estados de vidas en que se vive: sacerdocio, vida consagrada, matrimonio, persona soltera. En este momento delicado de la situación del mundo, la Iglesia continúa siendo una Iglesia en salida, una Iglesia en estado permanente de misión. El Papa nos recuerda la vocación del profeta Isaías, que responde con prontitud a la llamada del Señor: «Aquí estoy, mándame». Sin duda que hay que ser prudentes, pero si todos nos quedamos en casa, desaparecerían la misión de la Iglesia, que solo existe en cuanto que está ejerciendo la misión. La Iglesia
nace de la evangelización y vive para evangelizar, decía el Papa Pablo VI. El Papa Francisco nos lo recuerda en su mensaje. Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia también se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan, nos cuestionan la pobreza de los que mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni comida. Apoyemos pues a las misiones y a los misioneros con nuestra oración y con nuestros donativos. Que la participación en la celebración de la Eucaristía nos llene de alegría para testimoniar ante el mundo el Evangelio de Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.